grabando. Ya, entonces les comentaba que voy a repetir esta parte para que quede en el video, que nosotros podemos quitarle las líneas de cuadrícula a Excel y para eso nos vamos a vista y lo podemos hacer acá donde dice líneas de cuadrícula. Podemos volverlas a colocar y la vamos a sacar en este caso, a través de sacarle el tic acá donde dice líneas de cuadrícula. Luego de eso nos vamos a ir a lo que sería insertar, la pestaña insertar. Vamos a insertar una imagen en línea. También a través de solamente imágenes puedo insertar imágenes que tenga en el computador. En imágenes en línea, por ejemplo, voy a buscar, en el caso de imágenes, el buscador Bing, tenemos que es el de Microsoft, y voy a buscar logo UCM, por ejemplo. Le damos Enter y ahí me va a buscar. En este caso me buscó una universidad de España. Solo para que probemos, igual voy a agregar este logo, que es de la Universidad Complutense de Madrid. Y nosotros ahí tenemos un logo que podemos achicar o agrandar. También esto, igual que en Word, nosotros le podemos dar colores distintos. Entonces, por ejemplo, aquí en color, yo puedo cambiarlo y ponerle otros colores al logo. Por ejemplo, si voy a trabajar con un documento y necesito irle cambiando el logo, le voy a poner otros colores. También lo que podemos hacer es organizar este logo en distintas formas. Por ejemplo, acá yo podría agregar más. Vamos a agregar ahora sí el logo de la universidad. Vamos a buscar completo logo Universidad Católica del Maule. Y me aparece el logo antiguo, así que voy a colocar este. Y por ejemplo podríamos en un documento, si yo necesito ir trabajando con ellos, y podría dejarlos organizados de forma de que queden juntos. Entonces para eso yo presiono control sin dejarlo de presionar, presiono el otro logo y aquí donde dice organizar en este panel yo le puedo dar en agrupar y me agrupa los dos logos. Y de esta forma yo podría moverlos, irlos copiando, por ejemplo, entre hojas, podría copiarlo a la otra hoja y deberían copiarse los dos. Parece que seleccioné. Vamos a ver. Voy a borrar este porque me seleccionó solo uno. Entonces yo lo selecciono de manera global. Así, le doy control C, por ejemplo, y lo copio en otra pestaña. También podemos insertar esmarar, que son formas de organizar información de manera gráfica, además de lo que sería nuestras gráficos. Eso también se encuentra aquí en la opción de ilustraciones, y ahí nos podemos ir a este botón que es esmarar. Y en esmarar nosotros podemos buscar varias opciones. Por ejemplo, yo podría en un documento, si estoy, digamos que necesito hacer una planilla de sueldos, podría tener un diagrama de jerarquía en la primera pestaña, donde yo coloco, por ejemplo, acá los cargos asociados a la empresa, no sé, director de empresa, equipo de staff, y después los cargos que podrían ser, no sé, o los departamentos, administración, finanzas, recursos humanos. Entonces, por ejemplo, acá yo podría tener en esta pestaña, la podríamos llamar, no sé, equipo, y en otra pestaña, que sería la 2, podría tener las planillas de sueldo. Para colocar el Excel en blanco nos vamos a revisar, perdón, a vista, y en vista, en las opciones que están acá en mostrar, yo deshabilito líneas aquí.
Por ejemplo, acá en la hoja 2 las tengo habilitadas, las voy a deshabilitar de esta forma. Bueno, también podemos insertar ecuaciones. No sé si recuerdan la ecuación que trabajamos la semana pasada. Ahora la voy a insertar. Aquí podemos irnos a símbolos, donde dice símbolos, y vamos a insertar acá donde dice ecuación. Y aquí me va a dar ciertas opciones. Yo la que usé para la semana pasada, usé la que dice fracción. Entonces acá en fracción podemos, yo la voy a agrandar para que la vean mejor ustedes en su pantalla. Le voy a poner letra más grande, 40 por ejemplo. Y acá yo puedo colocar el texto que necesito. Por ejemplo, nosotros teníamos depreciación. Voy a colocar depreciación, ¿cierto? Depreciación anual menos valor residual entre los años, que se llama. Así podemos ingresar, por ejemplo, lo que sería ecuaciones. Hasta esta parte hay preguntas de cómo insertar elementos en Excel. Parece que no hay preguntas. Ya, entonces ahora sí les voy a pedir que abran lo que sería la base de datos que estuvimos, que acabo de enviar o que pudieron bajar desde la semana pasada. Pues la voy a abrir. Acá la tengo. Entonces, por favor, abran esta base de datos y vamos a ir trabajando con ella. Pues, lo que vamos a hacer ahora es insertar gráficos. Así que nos vamos a ir a lo que es la última pregunta. Hay dos formas, una donde yo selecciono los datos, que es la primera que voy a utilizar, y hay otra forma que es nosotros insertando el gráfico primero y después colocando los datos. Así que primero vamos a ver la forma cuando yo selecciono los datos y luego insertando el gráfico primero. Así que vamos a seleccionar la pregunta que se encuentra en la columna acá. Y la vamos a seleccionar completa, con todas las opciones. Ya, me voy a ir a la pestaña de insertar de nuevo. Y aquí le voy a pedir que se sitúen donde dice gráficos recomendados. Aquí me va a generar cuál es el gráfico más ideal para los datos que yo tengo en esos seleccionados. Entonces le vamos a dar clic en aceptar y me va a generar en este caso una hoja nueva con el gráfico. ¿Pudieron hacer esto? ¿Hay preguntas de cómo insertar un gráfico con los datos? Ya, voy a regresar. Voy a borrar toda la hoja que me acaba de aparecer. Ya, nosotros abrimos nuestra base de datos que yo les envié, ¿cierto? Acá tenemos datos. Y yo voy a generar un gráfico para la última. Estos son datos de un cuestionario que se hizo y yo le cambié el nombre donde dice los estudiantes. Esto lo hice en línea, que es una clase que hago de tecnologías de la información. Entonces voy a generar un gráfico solamente para esta pregunta de acá, que es la última. Y para eso lo que yo tengo que hacer es seleccionar la columna y los datos. Entonces selecciono todos los datos manteniendo el cursor presionado, suelto el cursor, me voy a insertar y le voy a pedir que me inserte un gráfico recomendado. Y en gráficos recomendados me aparece esta opción.
que es una columna agrupada. Igual yo podría ver otros acá, pero si se fijan el gráfico me va a salir de manera distinta. Entonces, por eso Excel me da cuál es el gráfico que él me recomienda, que casi siempre es la mejor opción, a menos que yo necesite presentarlo para otras cosas, y ahí tengo que manipular los datos. Entonces ahí es donde yo les voy a mostrar más adelante cómo trabajar manipulando también los datos. Bueno, entonces seleccionamos columna agrupada, le damos a aceptar y me va a generar en este caso una nueva hoja con los datos y el gráfico. Nosotros este gráfico podemos hacerle algunos cambios. Por ejemplo, me puedo ir a lo que sería la pestaña de diseño, que es una pestaña auxiliar, que si yo no tengo un elemento seleccionado, si ustedes se fijan, no me aparece acá arriba, porque yo estoy en otro lado de la hoja. Entonces voy a seleccionar el gráfico y me voy a diseño. Y en diseño tengo muchas opciones. Si a algunos no les diseña los gráficos, puede ser también la versión de Excel. Esta versión es 2016. Si no, igual seleccionen alguno de los que le aparece. Bueno, y en el caso de, les decía que podemos nosotros trabajar con este gráfico. ¿Qué podemos hacer? Cambiarle el diseño. Acá, por definición, a mí me aparecen algunos diseños en la opción de estilos de diseño. Yo acá puedo seleccionar distintos que me aparecen dando clic en esta flecha de acá que me dice más, y puedo irle cambiando los colores o incluso la presentación para que se vea distinto. Yo le voy a dejar este de acá, que es como unas barras con, vamos a dejar, a ver, no, dejemos el sencillo porque les quiero enseñar otras cosas que podemos agregarle. Bueno, también lo que podemos hacer es cambiar, en el caso de las personas que no les diseñó, quizás también pueden cambiar entre filas y columnas. Acá donde dice datos, tenemos una opción que dice cambiar entre filas y columnas, y si yo hago este cambio, ustedes se fijan que ahora me cambia completamente el gráfico, me deja colores incluso en cada una de las barras. Entonces también pueden intentar cambiar entre filas y columnas, ya que quizás el eje fue tomado de manera distinta. Podría, ya cambiando esto, yo podría además cambiar también el tipo de gráfico después de que diseño eso. Y para eso me voy donde dice tipo acá y le voy a dar clic en cambiar tipo de gráfico, y por ejemplo ahora podría optar por un gráfico circular. Si ustedes se fijan, me aparece una sola sección porque yo le cambié los ejes, así que los voy a volver a cambiar y ahora me va a aparecer todas las opciones del gráfico. ¿Han podido hacer esto hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta? Ya. Además de cambiar lo que sería el tipo de gráfico y cambiar entre filas y columnas, también yo puedo cambiar, agregar aquí datos. Por ejemplo, puedo agregar datos que no me aparecen en el gráfico y que necesito que me aparezcan. Nos podemos ir acá presionando el gráfico y aquí me tira un más. Ese más yo le voy a dar clic y aquí me dice etiqueta de datos. Entonces si yo le coloco etiqueta, me va a aparecer todas las respuestas que habían en ese gráfico. También le puedo agregar la leyenda y así yo voy a saber que el azul corresponde a los que colocaron como respuesta lo que sería un numeral,
o gato, como le dicen acá en Chile, también que 8 personas contestaron paréntesis, que 3 personas contestaron lo que sería asterisco, y que el verde, que es la respuesta correcta, 19 personas contestaron en esta prueba el igual. También yo me puedo ir a etiquetas donde dice más opciones, y aquí me va a aparecer un campo en el que yo puedo colocar más o menos información. Por ejemplo, podría deshabilitar de nuevo el valor y en vez de valor pedirle que me habilite para ver porcentaje. Entonces, si ustedes se fijan, aquí me cambió de valor a porcentaje. ¿Pudieron hacer esto? Ya, voy a volver en porcentaje. Tengo que siempre mantener seleccionado para trabajar en el área de gráfico, mantener seleccionado el gráfico. Y ahí voy a cerrar esta área para que ustedes puedan ver cómo lo hice. Ya, me voy al gráfico y aquí le doy clic en más. Aquí al lado del gráfico me aparece más y dice elementos de gráfico. Ahí yo me voy a más, le doy donde dice etiqueta de datos, le doy un clic a las flechas y acá me aparece más opciones. Le doy clic en más opciones y me va a aparecer este formato que está aquí. O sea, este cuadro de menú que es mi menú del gráfico. Yo aquí puedo cambiar las opciones de etiqueta donde aparece este logo como de barras. También se pueden cambiar otras cosas como tamaño, alineación, ver otras cosas como sombra, cambiar los colores, que eso lo vamos a ver en el próximo gráfico. Pero entonces nos vamos a ir a lo que serían las opciones de etiqueta en la última. Aquí en este, que es como un logo de barras. Y ahí yo puedo en etiquetas agregarle el porcentaje o sacárselo. Por ejemplo, ahora en vez del porcentaje le voy a sacar el porcentaje y ya no me aparece. Así que ahora vamos a volver a presionar aquí en etiquetas y le voy a dar clic y ahora me aparece lo que serían las cantidades de respuesta, pero yo quiero volver a que me aparezca el porcentaje, entonces me voy a la flecha de acá del lado, le doy clic en más opciones y vuelvo acá a lo que sería opciones de etiqueta. En este caso se me ocultaron, así que le voy a dar clic y acá le agrego porcentaje y le voy a aceptar valor para que no se vea muy copado la información. Ya. Voy a enviarles el correo que aparece ahí. Parece que no le llegó a alguien. O si a alguien le llegó, si se lo puede hacer llegar para seguir explicando también, sería bueno. No sé si alguien se ofrece para enviárselo a Camila. No, se lo voy a enviar yo. Camila, ¿me puedes escribir para solo copiar tu correo, por favor? El correo en mensaje. Eso, como dice Sofía. ¿Cuál es tu correo? Tienes que escribirlo. Ya. Ok, ahí está. Bueno, vamos a insertar otro gráfico ahora también. Pero antes de insertar el gráfico, nos vamos a ir a lo que es datos. Vamos a insertar un gráfico ahora
de la primera respuesta. Así que lo vamos a seleccionar, igual que la anterior. Le voy a dar insertar, gráficos recomendados, y me va a aparecer de nuevo en grupo de columnas. Ahora con este gráfico vamos a hacer otras cosas. Por ejemplo, yo puedo seleccionar el texto de la pregunta porque me aparece cuenta de Android, ya que me aparece además una tabla distinta. Entonces voy a seleccionar esto y lo voy a borrar para que solo aparezca la pregunta, que es Android es un sistema operativo de dispositivos celulares y computadores de escritorio. También, además de cambiar el título, vamos nuevamente a agregar los títulos a las etiquetas, por ejemplo. Puedo agregar títulos de ejes, que acá podría yo decir, donde dice título de eje, puedo colocar número de estudiantes, por ejemplo. Número de estudiantes. Y en el eje de acá abajo podremos colocar lo que sería respuestas. También le vamos a agregar lo que sería las etiquetas de datos para saber el número de respuestas. Y puedo cambiar el color de las columnas cuando me aparece de esta forma y no me hace el cambio el gráfico. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar a falso. En falso, yo tengo que fijarme para cambiarle la barra, el color a la barra, me voy a fijar que tenga seleccionada solamente una de las dos barras. Si ustedes se fijan, en este minuto me aparecen las dos seleccionadas. Entonces voy a seguir dando clic aquí hasta que me aparezca solamente esta barra seleccionada. Y ahí me puedo ir a formato y en relleno de forma yo le puedo cambiar el color. Y ahí tengo mi gráfico con dos columnas distintas de color, dos barras distintas. Ya. ¿Hay preguntas hasta ahora? Ya. Ok. Si no hay preguntas, también adicionalmente cuando yo necesito trabajar otros gráficos distintos que no me permiten o no me recomienda Excel, es por la forma en que yo tengo los datos. Entonces, lo que vamos a hacer con esta tabla es que les voy a pedir a todos que seleccionen desde la columna B hasta la columna M. Si ustedes se fijan, no están correlativas todas, y es porque la información entre ellas se ha ocultado. Así que yo puedo ocultar información o mostrar información en una hoja de Excel y se hace de la misma forma. Entonces, si ustedes se fijan, seleccionan esas columnas que les nombré y le vamos a dar clic derecho después de seleccionarlas, le vamos a dar clic acá donde dice mostrar. Y aquí yo ya muestro mis columnas. Por ejemplo, para ocultarlas, que fue lo que yo hice antes de enviarles esta base de datos, yo seleccioné de la C hasta la columna M y le di clic derecho, perdón, yo fui seleccionando donde dice RC, que es respuesta correcta. Entonces aquí donde dice RC, seleccioné cada columna. Para eso mantengo presionado control y voy seleccionando la columna y le doy clic derecho, ocultar. Y se fijan que ahora ya no me aparece la información de esas columnas. Entonces, de nuevo, seleccionamos desde la C hasta la M y le vamos a dar clic derecho, mostrar. ¿Todos están con estas columnas mostradas? ¿Alguien tiene algún inconveniente hasta ahora con las columnas? No, súper. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar los datos de estas preguntas. Yo lo que voy a hacer ahora es agregar una fórmula condicional
que esa no la explicamos la semana pasada, explicamos una de ellas que era la de contar sí, pero ahora vamos a hacer una distinta, así que voy a ampliar un poco lo que sería la hoja para que la vean de mejor manera la fórmula, y voy a ampliar esta columna. Entonces, la pregunta que se hace aquí es si Android es un sistema operativo para dispositivos celulares y computadores de escritorio. Ya sabemos que la respuesta correcta sería falsa, ¿cierto? Entonces yo, al hacer una fórmula condicional, lo que hago es colocar un igual y le doy una función. En este caso la función va a ser sí. Voy a colocar un paréntesis y le voy a decir que me haga una prueba lógica. La prueba lógica es como la expresión que yo le estoy diciendo que me va a tener que evaluar Excel. Entonces, en esta condición yo le voy a decir que me evalúe la respuesta, que sería verdadera, pero que si esa respuesta, ya sea verdadera o falsa, tiene que ser igual, y le vamos a colocar entre comillas a falso, porque la respuesta va a ser falsa. Y en falso le voy a colocar entre comillas de nuevo, o sea, vamos a cerrar comillas, y ya le puse la prueba lógica, que es que esta respuesta tiene que ser igual a falso. Y ahora voy a colocar punto y coma, o una coma, dependiendo de lo que sea, de cómo esté mi computador, si trabaja con punto y coma y coma. Y eso, ¿cómo lo puedo saber? En la misma fórmula me va indicando qué es lo que voy a colocar, si un punto o una coma, o lo que sería coma. Y ahora le voy a dar el valor verdadero, es decir, si la respuesta es falsa, mi valor verdadero va a ser 1, que va a ser el puntaje que le voy a dar a esta respuesta, y si no, el valor va a ser 0, que es el valor que no corresponde. En este caso, como a esta primera opción, le va a aparecer un 0 porque la respuesta no es verdadera, sino falsa. Y esta respuesta yo la puedo copiar en todas dando doble clic, y ustedes se van a fijar que aquí me van a aparecer que en falso le da una puntuación de 1. ¿Tienen preguntas de esto? ¿De la fórmula condicional? Ya, lo que pasa es que esto lo vamos a hacer porque yo quiero hacer otros gráficos que no me aparecen acá que no me aparecen en lo que sería en los recomendados distintos. Esa sería mi aplicación. Y para eso, por ejemplo, ahora que yo ya tengo los resultados de esta respuesta, voy a hacer lo siguiente. Voy a volver a copiar aquí la pregunta. Y ahora, perdón, la vamos a copiar y la vamos a ajustar para que se vea mejor. Y ahora voy a colocar aquí falso y verdadero, que lo puedo copiar, por ejemplo, haciendo esto. Falso y verdadero. Y vamos a aplicar la fórmula que uno de sus compañeros preguntó la semana pasada. Le vamos a decir que me cuente, contar punto sí, entre paréntesis, todas estas, seleccionamos los datos, le damos punto y coma, y le decimos que nos cuente solamente los unos cuando es falso. Y ahí me aparecen todas las respuestas. Y ahora voy a aplicar la misma fórmula, contar punto sí, entre paréntesis, selecciono los datos, punto y coma, pero ahora le voy a pedir que me cuente los ceros. Y ahí me aparecen los ceros. Aquí teníamos 31 sujetos, entonces si se fijan ustedes me aparecen todos los sujetos.
Vamos a seleccionar ahora esta información y ahora yo le voy a pedir específicamente, voy a crear otra hoja, pero ahora no le voy a pedir que me haga los gráficos recomendados, sino que yo le voy a pedir de una que me inserte un gráfico distinto. Entonces me voy a la hoja 4, le voy a dar insertar y voy a colocar ahora un gráfico, por ejemplo, de círculo en versión anillo. Me voy a lo que sería ahora, si se fijan, les va a aparecer ahora todo vacío. Ahora para cambiar ese vacío, lo que tengo que hacer es irme acá donde dice seleccionar datos, selecciono los datos a través de rango de datos del gráfico. Le doy clic en esta flechita roja, me voy a la hoja donde aparecen los datos y esta vez solo voy a seleccionar esto. Le doy clic acá y me va a aparecer el gráfico de anillo. Y aquí yo tengo otras opciones que antes no me aparecían también. Podría crear, además de un gráfico con anillo, podría crear otro gráfico que es, por ejemplo, hay un gráfico de cascada. Entonces nos vamos a ir a insertar. Le voy a pedir gráficos, le voy a pedir todos los gráficos. El de cascada me parece acá. Ya, el de cascada está en este logo que parece una cascada y le vamos a dar clic acá. Me aparece nuevamente vacío y yo lo que voy a hacer es seleccionar los datos. Me voy de nuevo al rango de datos y selecciono solamente los últimos que colocamos. Le damos a aceptar. Y ahí me aparece un gráfico distinto. Entonces, hay algunas cosas que Excel no me permite hacer de acuerdo a cómo yo coloco los datos. Este era el sentido de hacer esta fórmula y agregar una tabla de datos distinta a la que yo tenía planteada antes. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les pidieran en su trabajo que hagan, no sé, puros gráficos de circulares, pero no me permiten los datos, quizás es también como yo tengo distribuidos los datos. Entonces ahí tendría que redistribuirlos. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguna duda que tengan del gráfico? Ya. Ok, entonces si no hay más preguntas, podríamos a estos mismos gráficos trabajarlos. Si ustedes se fijan, yo, por ejemplo, tengo acá, alguien me pregunta hacer un gráfico con porcentaje de notas de alumnos. Sí, también traje este ejercicio porque me comentaron que había más estudiantes egresados de educación. Ya, entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer un gráfico con porcentaje de aprobación, vamos a terminar estos datos que están acá y vamos a colocar las fórmulas para hacer un ejercicio de eso. Pero primero les voy a explicar, por ejemplo, acá yo tengo que el título no me aparece. Entonces, yo le puedo colocar el título, por ejemplo, me aparece acá abajo. Para colocarle el título me voy de nuevo a datos y acá lo que podemos hacer es cambiar el título de la columna
a esta columna. Lo vamos a ampliar para que no me quede tan abajo. A ver, lo voy a disminuir. Y para que me desaparezca de lo que sería el eje de abajo. Y ahora lo que voy a hacer es copiar esta información que está acá arriba, la voy a copiar tal cual, con control C, me voy al título del gráfico y me va a aparecer ahora, porque a veces Excel no reconoce, entonces yo le puedo agregar los títulos. Ahora vamos a hacer lo que ustedes solicitaron, así que nos vamos a ir a datos, que era la idea inicial. Voy a volver a emplear un poco esta hoja y vamos a agregar las fórmulas a las otras columnas. Por ejemplo, acá la segunda pregunta dice que si la combinación de teclas control más T me permite pegar información. Acá la respuesta también sigue siendo falsa. En este caso, si yo tengo una fila de puras respuestas falsas, yo podría copiar la misma fórmula, exactamente igual, en la siguiente columna. Entonces voy a copiar la misma fórmula porque la respuesta es falsa y solo espero que me aparezca esto en cruz negra, le doy doble clic y me va a dar todos los resultados. En este caso, la respuesta que sigue es verdadera. Así que como es verdadera, tenemos que cambiar la fórmula. Así que lo vamos a hacer nuevamente y para eso vamos a hacer clic, vamos a colocar igual. Sí, vamos a colocar un paréntesis y le vamos a decir que la prueba lógica sería siempre la columna de respuesta. Le vamos a decir que esto tiene que ser igual a, en este caso, verdadero. Antes usamos falso. Vamos a cerrar comillas y vamos a colocar punto y coma o coma. Y le vamos a decir que si la respuesta es verdadera, tiene que colocar 1. Volvemos a colocar comillas y si no, coloca 0. Y cerramos paréntesis y nos va a aparecer la respuesta 1. Otra vez, para que se copie hasta el final de las respuestas, le voy a dar doble clic con la cruz en negra. Vamos a hacer lo mismo acá. Y ahora tenemos otras palabras distintas. Entonces, lo mismo. Vamos a hacer nuevamente. Le vamos a dar igual. Sí. Abrimos paréntesis, seleccionamos la respuesta, le decimos que esto va a ser igual, y aquí en este caso la respuesta es software. Entonces vamos a escribir software. Punto y coma, en este caso 1, si no 0. Y ahí vamos a darle doble clic. Por ejemplo, esta última, que era una pregunta aquí vamos a agregar una columna, eso no lo hicimos tampoco, para eso seleccionamos la columna L, le damos clic derecho y aquí donde dice insertar, hacemos un clic. Y ahí le vamos a colocar la respuesta a lo que sería la última pregunta. Y tendríamos que esto va a ser igual a la respuesta, igual si, abrimos paréntesis, la respuesta, punto igual, y aquí sería la respuesta correcta que yo les había hecho esta pregunta, les había hecho esta aclaración la semana pasada a ustedes, que toda fórmula de Excel tiene que tener un igual antes de comenzarla, y cerramos comillas. Luego punto y coma, y a esta le vamos a dar un 2 en vez de un 0. Y punto y coma nuevamente y colocamos 0.
cerramos lo que sería el paréntesis y ahí me va a aparecer la respuesta. Le doy doble clic. Ahora entonces yo ya tengo todas las respuestas calificadas, pero las tengo que sumar. Entonces, para eso vamos a achicar un poco nuestras columnas, en el caso que tengan el mismo espacio que yo, y para poder ver todas las columnas. Vamos a darle en total, vamos a darle igual y vamos a ir sumando los resultados. Entonces vamos a seleccionar el resultado 1, el resultado 2, el resultado 3, el resultado 4 y el resultado 5. Le damos doble, o sea, enter, y le damos acá en doble clic para obtener las respuestas. Ahí, si ustedes se fijan, tenemos reprobados y aprobados, pero ustedes me pedían un porcentaje de aprobación. Para eso lo que vamos a hacer es hacer un gráfico con porcentaje de aprobación, y aquí le vamos a colocar una fórmula también condicional, pero ahora con letras. Entonces le vamos a dar igual si abrimos paréntesis, el resultado del total lo vamos a seleccionar y le vamos a decir que si ese resultado es igual o mayor, en este caso, si es igual o mayor a 4, le colocamos punto y coma. Entonces, si es mayor o igual a 4, quiere decir que estaría aprobado, ¿cierto? Entonces, siempre que usemos palabras, las vamos a colocar entre comillas. Entonces, vamos a escribir acá la palabra aprobado. Vamos a colocar punto y coma. Y si no, sería reprobado. Cerramos paréntesis. Y ahora me debería aparecer la fórmula. Algo hice mal cuando coloqué la fórmula. Me dice que le dé una corrección, que coloque primero el mayor y después el igual. Así que lo vamos a modificar. Entonces se coloca en la fórmula primero mayor y después igual. La voy a hacer correctamente, voy a borrarla, y sería igual si, abro paréntesis, la respuesta en total, punto y coma, perdón, mayor o igual, esto sería mayor o igual a 4, punto y coma, entre paréntesis, aprobado, cierro lo que sería las comillas, punto y coma, vuelvo a colocar comillas y ahora reprobado. O sea, yo le estoy diciendo en esta fórmula que si el estudiante obtuvo un mayor o igual a 4 va a estar aprobado, y si no, va a ser reprobado. Esa es como la lectura que está haciendo Excel. Le doy Enter y me vuelve a corregir. No sé si es por si M2 es mayor o igual a 4. No sé si coloqué algún espacio. Reprobado. Me faltó la última comilla. Me faltó la última comilla, exacto, es lo que dijo Rosa Marchán. Me faltó la última comilla. Entonces ya tenemos la respuesta, que sería reprobado. Damos doble clic y me va a aparecer, donde se fijan ustedes, en los 4 y en los mayores a 4, aparece la palabra aprobado. Y en los 3, 2, 1 o 0 me va a aparecer reprobado. Y ahora yo voy a hacer un gráfico. Entonces acá podríamos decir estado aprobación en el título. Puedo seleccionar los datos como lo hicimos antes e insertar directamente un gráfico recomendado, y me va a aparecer ese y me va a abrir otra columna. O podríamos hacer lo que hicimos antes. Igual ahora que yo ya tengo la tabla, esta tabla yo la puedo copiar en otra hoja, por ejemplo, para no escribirlo nuevamente. Y ahora le voy a pedir específicamente que me inserte un gráfico de torta. Le vamos a dar seleccionar datos y voy a pedirle que me seleccione estos datos de acá. Le damos a aceptar
y ahí me va a aparecer. Y ahora yo voy a sacar los porcentajes de los aprobados y de los reprobados, recordando que me voy a más acá y le voy a colocar la etiqueta, pero además le voy a agregar aquí en la flecha más opciones. Y acá yo le voy a agregar porcentaje. Le voy a sacar el valor y así solamente me va a quedar el porcentaje en el gráfico. Entonces, todo es como yo también tengo los datos para poder hacer distintos tipos de gráficos. No sé si ahí respondí a la pregunta de Oscar y si tienen alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, ya. Por ejemplo, además de estos gráficos, también podríamos usar gráficos, hay unos gráficos que son más bien cualitativos, hay unos gráficos que son como de cajas, así que vamos a agregar una hoja nueva y podríamos agregar un gráfico de lo que se llama rectángulo, que eso lo que crea son una zona de datos donde va a seleccionar cuáles fueron las mayores respuestas, y eso lo vamos a hacer con la última. Vamos a probar si no los hace directo, y si no vamos a tener que hacer la tabla que hicimos para la primera pregunta para obtener este gráfico. Así que selecciono los datos y como ven no me aparece, así que vamos a volver a los datos y aquí yo voy a agregar una tabla de datos. Le voy a copiar la pregunta que aparece arriba de nuevo. Vamos a agregar entonces lo que aparecía arriba, solamente voy a copiar. Ya me queda este espacio muy grande. Le voy a pedir que estos datos me los coloque sin ajustar para que pueda achicar esta de aquí. De esta forma. Ya. Vamos a copiar entonces las respuestas que estén juntas, que sean distintas. Así que vamos a copiar, por ejemplo, estas tres de acá para no estarlas escribiendo. Y además vamos a copiar el numeral, que hubo una respuesta de numeral. Entonces le vamos a pedir que me dé las respuestas primero correctas, que es la mayoría, que sería del igual, porque en este caso tengo tres opciones, así que las que son incorrectas las voy a tener que contabilizar. Entonces ahí le voy a decir que me cuente todas las respuestas donde yo obtuve un 1, perdón, un 2, que son las respuestas correctas. Y ahí tenemos 19 respuestas. Y en el caso de las otras respuestas, le voy a pedir que ahí las voy a contar. Se me fue, perdón. Ahí. Las voy a contar, que serían, yo ya las conté previamente, y en el caso de asterisco son 3, en el caso de numerales 1, y en el caso de paréntesis son 8. Ahora voy a volver a la hoja 7 donde tenía el gráfico. Nos vamos a ir a diseño y voy a seleccionar los datos nuevamente. Pero ahora voy a seleccionar los datos de acá abajo. Vuelvo y le doy a aceptar y ahora me debería aparecer el gráfico. Me aparece solamente una respuesta, así que voy a seleccionar nuevamente los datos, pero solo voy a seleccionar estas respuestas de aquí. Cerramos, aceptar.
Sí, da una recomendación de todas maneras. Parece que el gráfico que yo estoy tratando de seleccionar no me da la opción. Así que vamos a irnos, vamos a seleccionar y veamos cuál me recomienda. Disectar gráficos. Y me recomienda estos tres. Así que podríamos usar un gráfico de barra agrupada, pero más bien horizontal. Y si yo la generé acá, la puedo cortar con control X y la puedo llevar a la hoja 7 donde tenía este gráfico, para dejarlo al lado. Y de nuevo puedo agregarle el título si no me aparece, colocando el título del gráfico acá, porque no aparece. Entonces nos vamos a ir a datos, voy a copiar el título original, me voy a la hoja 7 y coloco el título acá en el gráfico. Ay, no me permite. A ver. Más título, ahí está. Ahora sí. Y ahí aparece, también le podemos colocar los porcentajes en etiqueta de datos o las respuestas. Más opciones. En este caso no me aparece porcentaje porque generalmente aparece más en el gráfico circular. No sé si hay preguntas sobre esto. Ya vimos lo que nos planteaba Oscar de hacer un gráfico también con lo que serían los índices de reprobación y aprobación. ¿Cuánto porcentaje tuvimos de aprobación y cuánto de reprobación? Ya, yo hasta acá tenía el tema de lo que serían gráficos. No sé si hay preguntas random que podría contestar. Ya, para hacer entonces la fórmula del gráfico, lo que hicimos fue primero darle todas las fórmulas a lo que sería cada una de las respuestas, ¿cierto? Para obtener un resultado. Y esta es la que voy a hacer nuevamente, entonces. Voy a borrar esto. Lo que hicimos acá fue hacer una fórmula condicional igual que esta, solo que en vez de darle un valor, un número, le di un valor en palabras. Entonces, que era el aprobado o el reprobado. Entonces, lo que vamos a hacer es, de nuevo, vamos a toda fórmula, le tenemos que colocar un igual, y en este caso la función va a ser la función condicional sí. Colocamos sí, abrimos paréntesis, y luego le voy a decir que me evalúe si en este caso la respuesta fue mayor o igual a 4, le voy a colocar punto y coma. Si la respuesta fue mayor o igual a 4, entonces el valor verdadero sería aprobado. Y cuando usamos palabras, siempre tenemos que usar comillas antes y después. Entonces sería, voy a colocar bien, ahí, aprobado. O sea, cierro las comillas, que fue mi error la vez anterior, coloco punto y coma, y el valor falso, en este caso, sería el valor reprobado. Entonces también, entre comillas, reprobado. Después cierro con paréntesis y me va a aparecer el estado de aprobación. Voy a dar doble clic y de ahí él solo me va a generar las fórmulas para las otras filas. Además de haber creado el gráfico que teníamos antes, puedo colocarle a este gráfico a estos datos formato condicional con letras. Si se acuerdan, la vez pasada vimos eso, y para eso le damos resaltar reglas celdas, texto que contiene, y le voy a pedir que todos los que son reprobados me los coloque en rojo. Le damos a aceptar y ahí aparecen todos en rojo como para yo identificar
¿Cuáles son los estudiantes que reprobaron? No sé cómo responder bien a la pregunta de Oscar, pero en realidad podría responder lo contrario, cuando usar una fórmula condicional. Y una fórmula condicional me sirve cuando yo necesito que Excel evalúe entre una cosa u otra. Yo necesito un resultado que puede ser uno u otro. Entonces, eso lo puedo hacer a través de una fórmula condicional. Y las otras fórmulas son para hacer cosas específicas, por ejemplo, lo que vimos antes que era promedio, media, moda. También se puede sacar otras fórmulas un poco más avanzadas, que no sé, serían el tema de lo que es desviación estándar, que son como más para investigación. No sé si hay otra pregunta. ¿Hacer la desviación estándar de los datos o el promedio? Ya. Para hacer, vamos a colocar aquí abajo, vamos a ingresar más, para hacer eso vamos a ingresar un poco más de filas. Insertar filas, voy a seleccionar dos. Ya, le voy a dejar un espacio acá y vamos a colocar entonces que acá vamos a calcular la desviación, ¿cierto? Si mal no recuerdo, la desviación estándar debería estar en las fórmulas estadísticas. Así que me voy a ir a fórmulas y en más funciones tenemos estadísticas. Así que aquí voy a colocar desviación, que me parece que era desde N o A. Déjenme googlear un poco porque no me acuerdo si la función era, cuál de ellas es. Desviación estándar en fórmula. Excel. Sí, es debes. Entonces, la fórmula sería más funciones, estadísticas, y me voy a ir a desde. Y aquí en número, solo voy a ocupar el número 1, porque tengo una base de datos sencilla. Entonces me voy a ir a número y voy a seleccionar todos los datos que aparecen acá en esta pregunta para sacar la desviación estándar. Igual estas respuestas son muy acotadas para sacar la desviación estándar. Quizá podríamos usar más bien lo que sería la otra base de datos que teníamos. Así que la voy a abrir porque esa base de datos que teníamos la vez anterior, que era la de las funciones, precisamente tiene más numeración. Entonces yo podría sacar la desviación estándar de acá, que es la base de datos de funciones. Y esa me va a entregar datos más distintos de lo que podría obtener acá, porque acá, por ejemplo, las respuestas pueden ser las mismas. Voy a copiar esta para la siguiente pregunta y me va a ir dando los datos. Si ustedes se fijan, me va calculando por defecto, porque yo solo estoy copiando la información. Para esta última la voy a copiar en esta columna y me va a dar la desviación estándar por pregunta, pero además puedo sacar la desviación estándar por el total del examen. Si yo me fuera a la base de datos anterior, o sea, de la clase anterior, puedo hacerla acá también. Y esto me va a entregar mayor información distinta. Entonces, veamos. Acá aparece. Mejor la vamos a buscar. Fórmulas, más funciones, estadísticas, no me acuerdo cómo se escribía, acá está. Número, y puedo sacar ahora incluso toda la desviación estándar de todos los datos. Y acá tenemos datos de 16 respuestas distintas.
y me va a aparecer toda la desviación estándar. También acá podemos hacer incluso otro tipo de gráficos, porque tengo respuestas más juntas. Ya. ¿Otra pregunta adicional? ¿Hay preguntas adicionales? Ya. Bueno, solo para repasar cosas útiles en lo que nos queda de tiempo, que todavía tenemos tiempo. Por ejemplo, yo acá, en la base de datos que teníamos antes, yo podría cambiar cómo se encuentran las respuestas acá. Por ejemplo, podría irme a lo que sería más otra pestaña y voy a pedirle ahora que las respuestas me las coloque de manera distinta y para eso voy a irme a copiar. Voy a seleccionar todo esto, copiar, y aquí en hoja 2 le voy a pedir que me transponga los datos y ahora me van a aparecer hacia abajo. Vuelvo a hoja 1 y voy a pedirle también que me cambie los datos de acá. Vamos a ver si me los puede copiar todos para no hacerlos de a uno, y si no los tendríamos que hacer de a uno. Ahora me coloco en la B2 y transpongo los datos. Y ahí me aparecen todas las respuestas, pero en vez de aparecerme de manera vertical, ahora me aparecen de manera horizontal. ¿Tienen preguntas de esto? ¿Se acuerdan de esto? Que hicimos eso en la primera sesión. Pero ahora con una base de datos quizás es un poco más claro para qué nos puede servir cuando necesitamos cambiar la información como queremos que se vea, digamos. Y cuando tengo bases de datos igual más juntas, también puedo crear, como les decía, otros gráficos. Entonces aquí podría crear un gráfico de radio y me va a indicar, por ejemplo, dónde estuvieron las respuestas en cada ítem. Me coloca lo que serían las respuestas acá para saber, y yo puedo ver, por ejemplo, que las que estuvieron, las que consiguieron más los sujetos, podría ser en las respuestas de número 4, que podría indicar eso, que están, por ejemplo, medianamente de acuerdo. O que también podemos ver que hay muchos ceros acá, entonces también podría ser que la respuesta fue nula en esos casos. ¿Hay alguna pregunta también que quieran hacer sobre fórmulas? A veces me preguntan de otras fórmulas o de otras cosas que se podrían hacer en Excel. También, bueno, aprovechando el tiempo, nosotros el año pasado hicimos un taller intermedio de Excel que me comentó Mauro de alumnos que se iría a realizar el próximo semestre. Y el próximo semestre entonces se ve lo que son tablas dinámicas, también se pueden hacer planillas de sueldos, entre otras cosas. Y si no tienen más preguntas, detengo la grabación acá. ¿Estamos ok?
Ya, los que están ok, entonces voy a detener la grabación. Yo me puedo quedar con Camila, por ejemplo, trabajando y así incluso podríamos ver algunas cosas que ella quiera ver. Voy a detener la grabación, voy a ir a Stop, así que estoy deteniendo la grabación.